Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10, encontramos hoy a Pedro y a Juan yendo al templo para adorar a Dios a las 3 de la tarde. Afuera de la puerta del templo estaba un mendigo que estaba lisiado de nacimiento. Este hombre nunca había dado un paso en su vida. Tenía que ser cargado a la puerta diariamente para continuar viviendo día a día su desdichada vida de mendigo. Cuando el mendigo vio a Pedro y a Juan acercándose, les pidió una limosna. Pedro le contestó: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. E inmediatamente oró por el mendigo diciendo:
En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. Lo tomaron de la mano e instantáneamente el hombre fue curado. Empezó a andar y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y anda. Qué palabras tan llenas de fe, poder, determinación y autoridad. Los apóstoles sí que sabían muy bien cuál era la autoridad que los revestía. La autoridad que solo otorga el Espíritu Santo. Pedro y Juan conocieron a Jesús de Nazaret, el mismo que levantó al paralítico de Betesda, que tenía 38 años en la misma condición, y a muchos otros paralíticos que hallamos en los 4 evangelios. Ellos sabían que el único que podía levantar y poner a caminar a ese pobre mendigo, a ese pobre hombre que mendigaba quizás desde que era un niño, era Jesús. Jesús les enseñó a vivir apenas con lo necesario. Por eso no tenían ni oro ni plata, pero estaban sostenidos y respaldados por la autoridad más grande que hay. Y su fe en Jesús es sencillamente excepcional y digna de imitar. Pedro y Juan piensan, ¿no se quedará postrado si le ordenamos levantarse en el nombre de Jesús? Y efectivamente, el paralítico entró al templo dando saltos de alegría y glorificando a Dios. Ese nombre bendito de Jesús sigue siendo el mismo 2000 años después. La Iglesia tiene la misma autoridad que tenía Pedro y Juan para sanar. Nos lo ha dicho el Papa Francisco. Esta es la misión de la Iglesia. La Iglesia que sana, que cuida. Algunas veces he hablado de la Iglesia como de un hospital de campaña. Es verdad, cuántos heridos hay, cuántos heridos, cuánta gente que necesita que sus heridas sean sanadas. Esta es la misión de la Iglesia, curar las heridas del corazón, abrir puertas, liberar, decir que Dios es bueno, que Dios perdona todo, que Dios es Padre, que Dios es tierno, que Dios nos espera siempre. Qué hermosos y qué claros son los mensajes del Papa Francisco. Hoy muchos hombres y mujeres viven postrados allá en las afueras de nuestros templos como aquel paralítico. Muchos de ellos, desde niños, sobreviven en sus estados de postración emocional, sin ninguna esperanza para salir de su condición. Me refiero a las personas que viven solas, tristes, en depresión constante, sumidos en un luto interminable. Me refiero a los que un día sirvieron con amor y alegría en la iglesia y por diversas circunstancias hoy viven heridos por el resentimiento causado por la indiferencia de unos y los enojos de otros. Me refiero a los que tuvieron grandes sueños e ideales y hoy yacen aplastados en el suelo, postrados en medio del amargo sabor del fracaso y la decepción, sin ganas ni siquiera de seguir viviendo. No tienen ya metas ni objetivos. Su esperanza se ha apagado. Jesús ha desaparecido de sus vidas. Cuánta tristeza y soledad se esconde en los ojos de los jóvenes que apenas comenzando la vida ya están hartos y cansados de esta sociedad que los margina y los maltrata. Cuántos que un día fueron fieles cristianos hoy se alejan decepcionados y tristes de Jerusalén, abandonando a los otros.
Caminan como aquellos 2 discípulos que iban a Emaús, de los cuales hoy nos habla el Evangelio, arrastrando sus sueños e ideales por el suelo. Son muchos los que están dejando morir la fe en Jesús. Son muchos los cristianos que marchan por la vida cabizbajos, decepcionados, heridos, sin alegría, sin esperanza. Y lo que todos ellos esperan no se compra ni con oro ni con plata. Basta con una palabra de gracia que en el nombre del Señor Jesús los anime, los levante, los restaure, los sane y los restituya en su dignidad. Jesús sana hoy con el mismo poder que sanó ayer. Levántate y anda en el nombre del Señor Jesús. No pongamos más nuestra fe en el oro o la plata de este mundo, en las cosas temporales, dinero, títulos, posiciones, belleza, lujos. Pongamos toda nuestra fe en el Señor Jesús, vivo y resucitado, que es el único capaz de cambiar y transformar vidas. En el camino de Emaús encontramos hoy a 2 discípulos que ciertamente iban caminando, no estaban paralíticos, pero sí que tenían lisiado su corazón. Se arrastraban emocional y espiritualmente entre el abatimiento, la tristeza, la decepción. Muchos los que comprendemos esta realidad porque la hemos vivido, porque a muchos nos ha pasado. Mientras conversan, Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos. Es un hermoso gesto de amistad del resucitado. Va en busca de sus amigos. Él es el buen pastor que ama y va en busca de las ovejas que se le han dispersado por causa del escándalo de la cruz. Él no se impone revelándoles de golpe su identidad, sino que se presenta como un amigo, como un peregrino más del camino. Jesús les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Los discípulos le hablan de sus expectativas y decepciones, le exponen sus emociones y sentimientos, y Jesús los escucha con amorosa atención. Luego Él comienza a explicarles las Escrituras, conversando con Él. Aquellos discípulos decepcionados poco a poco van descubriendo la luz resucitadora de Jesús y se les abrieron los ojos cuando, guiados por su palabra, hicieron un recorrido interior y todo lo vivido en el Calvario. De esta manera, todo comenzó a tener sentido. El corazón de los discípulos comenzó a arder. Ellos sintieron necesidad de que aquel peregrino desconocido se quedara con ellos. Lo invitaron a quedarse. Quédate con nosotros, Señor, porque la tarde está cayendo. Él se quedó y al partir el pan, sus vidas fueron transformadas para siempre. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros grupos y en nuestra iglesia, si nosotros le dijéramos a Jesús todos los días, quédate con nosotros, Señor, explícanos las Escrituras, aliméntanos, Señor, parte para nosotros el pan, Señor? Independientemente de cuál sea tu condición en este momento, sea que estés postrado o no, todos necesitamos un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado. Y todos los días debemos procurar encontrarnos con Él. Necesitamos como iglesia, antes que nada, un contacto personal y real con Jesús resucitado,
para poder ir en su nombre a sanar, liberar y restaurar a otros. Necesitamos escuchar su voz más a menudo y permitirle que haga arder de gozo, esperanza y fe en nuestro corazón. Si queremos tener una fe firme en Jesús, como la fe que tenían Pedro y Juan, debemos de recordar más a Jesús, hablar más de Jesús, hacerlo presente en nuestras vidas, citando sus palabras, comentando e imitando su estilo de vida, ahondando más y más en su proyecto, estudiando su evangelio y siendo Biblias vivientes y abiertas, predicando con el testimonio a un mundo desesperanzado y herido que camina a Emaús todos los días. Debemos de caminar siempre con Jesús y dejar que sea Él quien actúe y que sea Él quien dé sentido a todo cuanto acontece en nuestras vidas. Tenemos que abrir más los ojos, ver más allá, ver con los ojos del Espíritu, para descubrirlo, no solo en la Eucaristía, sino en cada ser humano que pasa a nuestro lado, y particularmente en los que sufren y se sienten alejados y marginados. Salgamos hoy como los discípulos de Emaús, con el corazón ardiendo, irradiando el fuego y la luz del resucitado, a levantar en el nombre de Jesús a nuestros hermanos postrados. Vayamos a compartir con todos las buenas nuevas de Jesús. Vayamos en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.